Días, mi grupo está conformado por mi persona, Liz María Armado y Omar Querales. Hoy vamos a tratar un poco el tema de las teorías del aprendizaje. Cómo se basan las teorías del aprendizaje, dando un amplio conocimiento de cómo ellas nos ayudan no solamente al estudiantado, sino también a los profesores a avanzar un poco en torno a este punto. Primeramente vamos a dar una breve definición de lo que son las teorías del aprendizaje recíproco. Las teorías del aprendizaje recíproco radican principalmente en la conexión que debe tener el profesor con sus educadores, con sus alumnos. Estas teorías se basan en un conocimiento en el que primeramente el educador se nutre, se alimenta y a su vez proporciona a los estudiantes de esta alimentación. Esta teoría de las enseñanzas o del aprendizaje recíproco es donde ambas partes intervienen y donde ambas partes van aprendiendo las unas de las otras. Son unas estrategias nuevas, unas técnicas nuevas en donde se ha avanzado más allá para dar un aprendizaje y una nueva disciplina en torno al estudio. Algunos de los autores, los cuales voy a nombrar, como lo es Palincar, dice que el proceso de enseñanza recíproco facilita la enseñanza de la educación. Y es así. ¿Por qué? Porque ahí se da una interacción entre el estudiante y una interacción entre el maestro. Por una parte, dado que ambas partes se están nutriendo y la enseñanza puede ser más dinámica y puede haber una habilidad y una claridad más profunda. Para Ransom y Denver, estas teorías ayudan a los estudiantes a poseer una habilidad en la letra y en el sonido. ¿Por qué para Ransom y Denver ellos consideran que es una habilidad? Porque en la actualidad, en este pleno siglo XXI, destacamos que los estudiantes muy popularmente son una copia y pega. La habilidad que es para la lectura, para la escritura y para el sonido es cuando antiguamente se hacían los dictados, cuando el docente hacía un intercambio, un análisis, y esto le facilitaba a los alumnos a tener mayor agilidad al momento de escribir. Stilling: el estudiante predice antes de la lectura. ¿Qué quiere decir Stilling con esto, que el estudiante predice antes de la lectura? ¿Por qué? Porque ya el estudiante, previo a un análisis o a un enfoque de su profesor, él ya va avanzando y se va recreando en su mente a qué deviene esa lectura, cuál es el texto principal, el texto secundario, y va analizando rápidamente. Por ello que Stilling considera que el estudiante predice antes. La comprensión se logra mediante la participación. ¿Por qué? Porque mediante se dé una participación, no solamente sea algo automático o algo monótono, aunque el profesor sea el que está interviniendo en la clase, sino por el cambio de que el estudiante se vea motivado a preguntar, a hacer consultas, aunque en algunas oportunidades existen el miedo de que estas consultas sean fallidas. Kincaid y Playa: los lectores competentes utilizan estrategias de comprensión. ¿Por qué quieren decir estos autores? ¿Por qué? Porque el que es buen lector utiliza cualquier otra técnica, cualquier modalidad para así avanzar en su técnica de lectura. Ellos también admiten que los lectores que no son tan eficaces no utilizan ninguna técnica de adiestramiento en su lectura, sino que solamente utilizan frases cortas o títulos cortos. Por ejemplo, los comunicadores sociales que solamente se limitan a leer los títulos de la prensa o de alguna noticia. Mayer: las estrategias abarcan varias técnicas: el quién, qué y en dónde. ¿Por qué? Porque el estudiante se debe hacer varias preguntas al momento de escuchar y al momento de simplificar las actividades.
Lev Vygotsky, entrándonos un poco en el torno de la filosofía y la psicología, para Lev Vygotsky existía una conexión entre la lengua, la cognición y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, primero yo voy pensando y luego que pienso yo produzco el sonido. Y es así como la lengua es lo primero que aprende un estudiante. Para Ferroiro, las estrategias de aprendizaje son procedimientos mentales. ¿Por qué? Porque a medida que el estudiante va avanzando en sus técnicas de estudio, él va mentalizando, va poniendo en práctica cada una de estas estrategias y asimismo las va a aplicar. Las estrategias de enseñanza podían enfocarse en la actividad focal, que son las actividades que se van haciendo dentro de los salones de clase. Las discusiones guiadas, cuando el docente se prepara en un tema determinado y lo lleva como un foro ante sus estudiantes y ellos llevan una discusión en donde el docente es quien forma parte para determinar si están de acuerdo, si es cierto o si por el contrario tienen fallas. La construcción de los conocimientos. A medida que el estudiante va avanzando, se dan construcciones de conocimiento. Es por ello que aquí intervienen los mapas conceptuales y los mapas mentales que los estudiaremos más adelante. Los discursos son muy propicios para estas técnicas. Organización de información. ¿Por qué? Porque si el estudiante tiene una información ya orientada en su memoria, él la debe organizar, pero de esta manera él la organizará con el docente. Destaquemos que ya anteriormente habíamos dicho que esta es una técnica de enseñanza recíproca, donde ambas partes están teniendo una interacción de conocimiento. Una línea de tiempo es porque a medida que el estudiante va estudiando, él no va a quedar solamente con una estrategia, sino que en cambio él tiene que ir avanzando con el mismo tiempo. El aprendizaje mediante los proyectos, muy utilizados en la nueva tecnología en el siglo XXI, que son los proyectos donde la intervención ya no solamente es del estudiante y del alumno, sino también de las figuras como lo es el padre y representantes. Análisis de discusiones de los casos. Prácticas de retención de la información, en la cual es muy importante utilizar las prácticas de retención de la información, porque esto es lo que le da habilidad y claridad a la memoria y a los pensamientos de los estudiantes. Preguntas intercaladas. Anteriormente, para hacer un cuestionario, los alumnos se enfocaban en la pregunta 1, la pregunta 2. No, ya para la actualidad, las preguntas intercaladas es, si te hacen la pregunta 1, te saltan a otra pregunta. Y eso es lo que le da habilidad al estudiante y que el estudiante no sea un estudiante de caletreo, sino que él tenga la retentiva mental y que al leer él automáticamente el texto, él lo pueda analizar con sus propias palabras. Resúmenes ilustrados. Es casi parecido a lo que ya les vengo comentando, de que un estudiante al leer, analizar, él puede hacer un resumen con sus propias palabras, basándose en sus propios contextos. Las estrategias de aprendizaje, dentro de ellas está la adquisición, observación, la búsqueda de la información, el manejo de las fuentes documentales, la selección de información y la toma de notas y apuntes. Para que un estudiante pueda utilizar estas tres técnicas, estas estrategias de aprendizaje, ahí es donde la intervención del docente debe ser muy propicia. ¿Por qué? Porque cada una de estos tips, por así decirlo, es lo que lo va a llevar a adquirir una buena modalidad en su enseñanza y en su aprendizaje. La interpretación es la decodificación de esa información que ya llevamos. El uso de la analogía y de la metáfora y de la interpretación de lo ya adquirido. El análisis es una investigación y solución. Problemas de razonamiento e inferencia. Comprensión y organización. Discursos orales, escritos, relaciones conceptuales, organizaciones y elaboraciones de mapas conceptuales. En la etapa de la comunicación, la expresión debe ser oral, escrita
gráficas, numéricas o icónicas. Para utilizando el material de trabajo en lo que corresponde a las estrategias de técnicas recíprocas y las estrategias de aprendizaje, vamos a sintetizar de que esto mayoritariamente, estas estrategias, son usadas tanto por el docente como por el estudiante para mejorar las técnicas no solamente de escritura, sino las técnicas de lectura, el vocablo, teniendo una buena corrección al momento de hablar, al momento de expresarnos, teniendo una nueva claridad y una visualización, el objetivo que buscamos, que es darle una manera más didáctica y una manera más puntual al entorno de las estrategias. Me despido, Liz María Armao. Mapa conceptual, mapa mental lo vamos a dejar para nuestro compañero Omar. Gracias.